Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Sandra Vázquez y me gustaría compartirles cómo ha sido estas semanas para mí la terapia con hipnosis, a diferencia de la terapia porque yo había tomado terapia anteriormente. Y toda esta búsqueda inició por yo tener episodios de ansiedad y al igual pues no podía dormir. Al igual cuando ya empiezo a contactar este tipo de terapia que nunca había llevado, al haber la hipnosis, pude darme cuenta que fue más rápido encontrar las respuestas y las soluciones y que me hacían actuar en mi vida diaria para darle solución a lo que tenía que hacer. Y a pesar de que siempre había temor en mi actuar, el que no quisiera incomodar a otros o poner límites o ser justa para mí misma, había siempre ese temor inconsciente que no me permitía poder enfrentar a la gente que más quiero, que es mi propia familia, y darme cuenta del poder que sí tenía, que era estos límites y hablar claramente de mis necesidades ante la gente externa a mi familia que sabía que podía hacerlo, más había algo interiormente que no me lo permitía hacia mi propia familia. Y al tener esta terapia con hipnosis, pude externarlo sin ese temor que me impidiera hablar y poder empezar a solucionar. Entonces empecé a ver que mi entorno empezó a cambiar. Primero fue un poco hostil, pero después hubo buenos resultados ante lo que yo estaba buscando. Y de ahí vino esa necesidad de seguir viendo por mí misma y estar mucho mejor. Y sigo en ese proceso, pero un poquito de lo que les puedo compartir en ese proceso, pude darme cuenta que cuando entré a la terapia con hipnosis, al ir al inconsciente, y encontrar mi memoria, todo aquello que me estaba afectando y poder sanarlo en el inconsciente, me di cuenta que al poderlo llevar a la manera consciente y detectarlo, porque lo pude detectar y darme cuenta que había salido de mi inconsciente, algo que a veces se mantiene oculto pero que está ahí. Entonces, al vivir una vida rutinaria, eh, y no vivir muy de acuerdo y estar como viendo nuestro interior y nuestro inconsciente y sanarlo, me doy cuenta que aunque ya hubiera tomado terapia y todo lo tenía tan racional y cómo lo tenía que hacer, pero había ciertos miedos que tenía que sacar del inconsciente para poder actuar, porque aunque lo razonara y sabía qué era lo que tenía que hacer, no lo podía hacer porque había ese miedo oculto en el cual no me dejaba actuar. Entonces, al tomar la terapia con hipnosis, pude entrar a ese interior, empezar a sanarlo, poder creer que yo tenía ese poder y que no iba a pasar nada catastrófico, o esa niña que necesitaba en mi interior siempre ser aprobada por los demás, ser siempre independiente y que tenía que ser todo yo sola por ese temor a no saber manejar y saber más, bueno, ¿cómo explicarlo? El saber cómo controlar siempre mis emociones, que eso fue lo que me sucedió de niña. Entonces yo tenía que estar en control de mis emociones porque tuve padres muy explosivos en sus emociones. Entonces yo siempre quise como estar bien con todos, controlándome a mí misma y siendo la niña buena. Entonces esto se fue transmitiendo también a mi edad adulta, a lo cual pude detectarlo con hipnosis, porque si hubiese sido solo la terapia, quizás sí lo hubiera encontrado, pero no hubiera sabido cómo actuar sin ese miedo. Entonces pude quitar el miedo de manera inconsciente para poder tomar decisiones conscientes y también llevarlo a mi parte racional ya sanada. Entonces, bueno, espero que me haya dado a entender. Esta es parte de lo que he encontrado con la terapia. Me siento muy agradecida, me siento mejor porque las respuestas fue que empecé a poner límites, empecé a hablar de manera diferente, empecé a actuar de manera diferente, empecé a estar más
tranquila. Empezó a desaparecer mi insomnio porque empezó a alejarse la ansiedad. Y ahorita ya tengo, yo creo, si no me equivoco, más de una semana, yo creo que ya casi los 15 días, que no he tenido episodios de ansiedad y he podido dormir completamente y tranquilamente y en paz. Espero le sirva este testimonio a alguien y lo recomiendo. Gracias por escucharme.